Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de cómo observar los datos. Esta clase ya la habíamos tenido en presencial, pero creo que por el tiempo que hemos estado sin contacto es bueno repetirla. Habíamos indicado que el método estadístico tiene tres fases. La primera es la de planificación con los 10 pasos que ustedes lo han revisado. Esos 10 pasos, todos esos pasos ocurren solamente en una planificación, que quiere decir es antes de poder aplicar nuestro cuestionario, antes de poder obtener los datos. La segunda etapa es la ejecución, donde ya hacemos la recolección de todos los datos y la información que nosotros vayamos a necesitar. Y la última ya es la presentación. Entonces, ya que hemos colectado los datos, la pregunta que viene es cómo los vamos a observar, ¿no? Cómo vamos a sintetizar todos esos formularios y toda esa información para poder sacar conclusiones. Recordemos que uno de los objetivos de la estadística es el poder obtener información para poder generar conclusiones y tomar decisiones. Entonces, en base a eso, nosotros nos hemos planteado un objetivo y ese objetivo tenemos que cumplirlo al analizar nuestros datos. Por lo tanto, yo he planteado estos objetivos de aprendizaje para esta lección, que es el poder leer las tablas de frecuencias, también el poder realizarlas, el construirlas a partir de un set de datos, puede ser muy pequeño como muy grande, 10.000, 100.000 datos, graficar los resultados y aprender a leer estos gráficos y cómo se interpretan para cualquier campo de ciencias de la salud. Vamos a decir entonces en un inicio que uno de los elementos principales para poder analizar los datos y el primero que nosotros utilizamos pues es la tabla de frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? Es el número de veces que aparece en el valor de la variable. Vamos a repetir nuevamente lo que habíamos dicho en clase. La estadística analiza variable por variable, la estadística descriptiva. Una vez que tenemos todas las variables analizadas de forma individual, recién pasamos a la estadística inferencial, donde podemos hacer el contraste de dos o más variables, ¿no? Pero en un inicio vamos a hacer variable por variable. Entonces, esta tabla de frecuencias va a ser cuántas veces aparece el dato de mi variable. Si mi variable es nacionalidad, pues cuántas personas hay bolivianas, cuántas brasileras, cuántas chilenas, cuántas peruanas, cuántas colombianas, ¿no? Diferente la frecuencia a lo que sería la repetición. Si yo mido la presión arterial a una persona y tengo dudas de que esté correctamente medido ese dato, repito la medición, ¿no? Vuelvo a tomarla para verificar y solamente anoto un dato, no dos datos, el dato que yo creo que sea el más adecuado y el más correcto. En ese sentido, la frecuencia es un resultado, mientras que la repetición es un acto que yo realizo durante la colecta de datos para verificar un dato específicamente. Las tablas de frecuencias, por lo tanto, el contar las veces que repite un valor. Bueno, aquí está nuevamente cuántas botellas de agua se consumen a la semana y hemos dicho que tenemos que aplicar los tres pasos. Estos tres pasos van a ser, primero el ordena. Vamos a ver el primer valor, el valor más pequeño es el número 1, el valor más grande es el número 8 y el resto de los valores de este 1 a 8 se van a ir repitiendo, ¿no? Entonces, armamos nuestra tabla. Siempre la primera columna de esta tabla tiene que ser la variable con los valores que va tomando la variable, en este caso una variable cuantitativa discreta, y la frecuencia, que es el número de veces que aparece cada número, ¿no? Esta frecuencia es una frecuencia de tipo absoluta porque en la sumatoria nos va a dar el total de personas que han sido entrevistadas. Y ya después vamos a ver cómo se hace la frecuencia de tipo relativa. Esto
esta misma tabla de frecuencias que se hace para los datos cuantitativos puede ser aplicados para datos cualitativos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar los valores que toma en este caso la variable país, ¿no? Tipos de países, Italia, México, etcétera, y en otro lado los datos que se van repitiendo. Y cuando nosotros trabajamos con datos muy grandes, por ejemplo, desde 80 a 130, pues no podemos poner 80, 81, 82, 83, etcétera, hasta 130. Tenemos que agruparlos en lo que nosotros llamamos intervalos. Estos intervalos no son nada más que límites inferiores y límites superiores para cada grupito que voy a ir adjuntando. Me preguntarán cuántos intervalos y de qué tamaño tienen que ser. Bueno, eso depende mucho de qué significado tiene para nosotros estos intervalos. Si hay una significancia biológica, por ejemplo, en la presión arterial, lo que son los hipotensos, los normotensos y los hipertensos, pues tomaremos esos valores que ya nos está indicando la propia biología de nuestro paciente. Pero en caso de que no tengamos ningún parámetro, pues vamos a utilizar parámetros matemáticos. ¿Cuáles son estos parámetros matemáticos? Por lo menos, como mínimo, vamos a tener que utilizar 3 tipos de intervalos, o sea, dividir los datos en 3 porciones. Esto lo vamos a realizar cuando realmente nuestros datos sean muy pocos, tengamos 5 o 10 datos. Entonces, los vamos a dividir en pocas clases, en pocas filas. Si tenemos muchos datos, pues tampoco lo vamos a hacer en 11 o en 20, no. Lo máximo que podemos utilizar y dividirlo es en 10. Lo ideal sería entre 5 y 7. Ya si nosotros tuviéramos otro tipo de significancia, una escala de Alderete, una escala de Malpighi, un Apgar, cualquier otro intervalo que nosotros tengamos, entonces vamos a utilizarlo eso. Si no, utilizamos bases matemáticas entre 5 hasta 7 sería ideal. Y nuevamente aparece aquí la frecuencia. Ahora, si se dan cuenta, la primera línea dice de 80 a 90 y la segunda dice de 90 a 100. ¿Por qué se repite el 90? Y si hay una persona que tenga 90, por ejemplo, de presión arterial, ¿la pongo en el principio o la pongo en el segundo? Pues la respuesta me dice lo siguiente. Si se dan cuenta, después del 80, el 90 aparece con un paréntesis y el 80 con un corchete. Esto es porque son intervalos cerrados y abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer caso yo voy a anotar a todas las personas que tengan entre 80 y un número antes del 90. Es decir, el 89.999999, ese dato entra aquí. Y si es 90, ya deberíamos colocarlo en el siguiente grupo que va desde 90 hasta un número antes de 100. Esto ocurre muy frecuentemente cuando mis variables son continuas, cuantitativas continuas, porque yo no sé cuántos ceros más habrá después de la coma, ¿no? Pero si fueran cuantitativas discretas, tranquilamente yo podría haber puesto de 80 hasta 89, de 90 hasta 99 y así sucesivamente. La frecuencia, ya habíamos dicho que hay dos tipos de frecuencia en general, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta no es nada más que el valor real del conteo y toda la suma de las frecuencias absolutas me va a dar el valor del tamaño de la muestra de las personas que hemos encuestado. Mientras que la frecuencia relativa puede trabajar tanto en porcentajes como en proporciones y en este caso la suma va a ser 100% si es porcentaje o 1 si fuera proporción. Aquí tenemos un ejemplo de la preferencia de uso de antibióticos. Entonces, si nosotros viéramos aquí en la frecuencia absoluta, podemos saber que 18 personas optaron por amoxicilina, mientras que 5 por ciprofloxacina. Ya per se, ahí podemos saber que amoxicilina se lleva una mayoría de la tajada. Pero ¿cuánto es esa mayoría? ¿No? ¿A cuánto representa? Si yo tengo 100 personas, ¿cuántas optarían por amoxicilina? No lo sé. Para eso yo utilizo la frecuencia relativa.
Entonces, en frecuencia relativa ya no me dice cuántas exactamente utilizan amoxicilina, sino me da un porcentaje, ¿no? En este caso 0,43 en proporción, o 43% de los médicos recetan amoxicilina y tan solo un 12% ciprofloxacina. Entonces, de ahí yo tengo una magnitud real. Si yo tengo que comprar 100 pastillas de antibióticos, entonces compraré 43 de amoxicilina, 26 de tetraciclina, 12 de cipro y 19 de ampicilina, ¿no? Entonces, más o menos tengo esa idea de la magnitud. ¿Cómo se obtiene? Ahí lo dice, ¿no? Si consumamos 18, 11, 5 más 8 nos va a dar un total de 42. Entonces, para la frecuencia relativa divido cada uno de los valores entre el total, que en este caso sería 42. Si quiero sacar el porcentaje, a este resultado que ya obtení de esta división lo tendría que multiplicar por 100. Entonces, vamos a ver una tabla completa. Aparte de estas frecuencias absolutas y relativas, existe lo que son las frecuencias acumuladas. En este ejemplo, la X está representando a la variable, que puede ser número de botellas de agua. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. El N está representando la frecuencia absoluta. Una persona toma 2, 2 personas toman 3 botellas de agua, 3 personas toman 4 botellas de agua y así sucesivamente. Y la acumulada, ya les decía, es como que una persona tomó una de agua y dos tomaron, no, perdón, y 2 personas tomaron 3. ¿Cuántos se acumularon? Pues aquí tengo 3 personas, ¿no? 3 personas tomaron menos de, o 3 o menos de 3 botellas de agua. Y se va sumando de esa manera, ¿no? Copio el primer número, que en este caso sería el 1, y voy sumando. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 1, 10. Voy a intentar poner el puntero y si no tengo mucho éxito, pues ahí vamos. Ojalá se mire, ¿no? Copio este 1, sumo 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9, 9 más 1, 10. Recordemos que 10 es la suma de todos los valores. Ya en la inversa hacemos lo contrario. Ponemos el valor del total de las personas. Como yo tenía 10 personas acumuladas, una se fue, me quedan 9. Menos 2 me quedan 7. Menos 3 me quedan 4. Menos 3 me queda 1. Y vemos que este 1 tiene que coincidir con el 1 que está aquí abajo. Tanto esto vale para las frecuencias absolutas como para las relativas. Entonces volvemos a ver, la relativa acumulada sería, copio el primero, 0,1 y voy sumando 0,1 más 0,2, 0,3, más 0,3, 0,6, más 0,3, 0,9, más 0,1, 1. Como esta es una frecuencia relativa proporcional, aquí me va a salir 1. Si fuera una porcentual debería salirme 100. Y en la inversa, en vez del 1 debería poner 100, ¿no? E ir restando. En este caso pongo 1, menos 0,1, 0,9, menos 0,3, 0,7, menos 0,1, menos 0,1, 0,9, menos 0,2, 0,7, menos 0,3, 0,4, menos 0,3, 1, y este 0,1 se repite con este de acá. Ahora bien, ya tenemos la tabla de frecuencias. ¿Para qué nos sirve? En inicio, pues para ver quién se lleva la mayor tajada, ¿no? Aquí ya vemos el mayor número es 3, se llevan muchos de los casos nos es mucho más fácil interpretar un gráfico que una tabla, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ya lo hemos visto en clase, los tubos de rayos catódicos que tienen mercurio son dañinos para la salud. Pero ¿cuánto en general, cuántas toneladas representa este valor en relación al resto? ¿No? Y aquí ya podemos ver que es una magnitud grande, pero no sabemos cuán grande en realidad. Si los graficar, pues ahí sí nos damos cuenta que es una magnitud muchísimo más grande. Esto tiene importancia biológica, médica, bioquímica y odontológica. Por ejemplo, si yo quiero saber el signo más frecuente de una infección gastrointestinal, pues será la barra más grande, será la de la diarrea, ¿no?
Ya sabemos que las infecciones gastrointestinales por lo general van a producir una diarrea. Ese es el signo común de todas ellas. Pero luego vamos a tener que estas diarreas van a ser provocadas algunas por virus, otras por bacterias, otras por parásitos, otras por factores de estrés, otras por el consumo de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos va a tener lo que nosotros llamamos un signo pantomímico. ¿Qué es eso? Que es un signo que solamente está presente para ese tipo de agente etiológico. Nos va a dar y nos va a orientar cuál es el diagnóstico de nuestra patología. Entonces, en ese caso, estos valores que son menos significativos y menos frecuentes nos pueden guiar en la parte del diagnóstico. Vámonos al tema de odontología. Lo mismo. Si nosotros queremos ver lo que ocurre con mayor frecuencia, si yo tengo una duda en utilizar determinado procedimiento, pues voy a buscar cuán probable es que ese procedimiento sea aplicado para distintos tipos de patologías, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una disfunción temporomandibular, esta disfunción temporomandibular, por lo general, sin importar la etiología, puede ser resuelta con el uso de algún tipo de aparato o algún tipo de relajante, por ejemplo, muscular. Y eso me va a cubrir para, no importa de dónde venga la etiología, ¿no? Si es por uso de brackets, si es por uso de masticar mucho, goma de mascar, etc. Y también los valores mínimos, los menos frecuentes, me van a dar una idea de las alternativas terapéuticas que yo puedo tener para ese paciente, que yo puedo combinar, ¿no? En el caso de la bioquímica y de la farmacia en específico, cuando nosotros hacemos la síntesis de un nuevo medicamento, pues ocurre que no vamos a tener 100% el producto limpio, ¿no? Siempre van a quedar restos de productos que nosotros no deseamos, ¿no? Que eso es producto mismo de la síntesis, del proceso de sintetización, porque la mayoría de los productos farmacéuticos son químicos y los utilizamos en laboratorio. Entonces, al momento de nosotros transformar una molécula y transformarla en otra, siempre van a quedar residuos que en muchos casos son residuos no deseables, que pueden ser cancerígenos, que pueden ser teratogénicos, que pueden ser mutágenos y que además está establecido cuánto es el porcentaje máximo permitido. Entonces, nosotros tendríamos que tener en este caso un ideal, que sería el porcentaje mayor, y tendríamos que medir el resto de los residuos que nos quedan y ver si estos están dentro de los patrones de la FDA, por ejemplo, para poder ser comercializados, y si no estuvieran, entonces tenemos que adaptar mi sistema de síntesis para lograr minimizarlos o generar un proceso de purificación para también reducirlos, ¿no? ¿Qué es importante? Este se llama un gráfico de barras, también hay o gráfico de columnas. Estadísticamente es un gráfico que se utiliza para variables de tipo cualitativas ordinales, ya que puedo ordenar acá. Siempre el eje X se utiliza para la variable, ¿no? Para los datos de la variable, y el eje Y, o el eje donde está la altura, el eje vertical, se utiliza para las frecuencias, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. No se ponen ambas, se escoge una. El gráfico va a ser exactamente igual. Si ustedes lo hacen en Excel, no va a variar. Lo que sí va a variar son los números que yo voy a tener a la izquierda. En este caso yo me doy cuenta que es una frecuencia absoluta, porque si fuera porcentual, entonces aquí no podría tener 7000%, ¿no? Eso es una cuestión de lógica que algunas veces se nos pasa. De hecho, debería tener una leyenda, un título abajo que nos diga qué es lo que estamos observando, pero si no lo tiene, es una forma fácil de identificar si está en frecuencia absoluta o relativa. Gráfico, que es también llamado gráfico de torta, de pizza, de áreas, es un gráfico que nosotros vamos a utilizar para una frecuencia de tipo relativa. Aquí no hay cabida para la frecuencia absoluta. Yo puedo poner los valores absolutos, sí,
pero el gráfico en sí me está representando un valor relativo. ¿Para qué voy a utilizarlo? Pues cuando mis variables sean de tipo cualitativas nominales. Yo no puedo ordenar, yo no puedo ver cuál entra primero y cuál entra después, o si se lee de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, eso no hay manera de cómo ordenarlo, ¿no? ¿Cómo se lo realiza? Pues sabemos que un círculo tiene 360 grados, entonces yo tengo que ir dividiendo la frecuencia hasta encontrar la frecuencia relativa de cada una de los datos de mi variable. El siguiente es un gráfico ya para datos cuantitativos, como lo indica acá, específicamente para cuantitativos discretos. Esto es un eje cartesiano donde la parte del eje X o horizontal está nuevamente la variable con los valores que toma. Muy importante, los valores tienen que estar escalados, que quiere decir es como una regla, 1, 2, 3, 4, yo no puedo pasarme del 4 al 7, ¿no? Tengo que poner todos los valores. Y también en el eje vertical o el eje de las Y's voy a poner la frecuencia. Igual, nuevamente, poner la absoluta o la relativa. Yo aquí tranquilamente me doy cuenta que es una frecuencia de tipo absoluta. La diferencia con este histograma con el gráfico de barras, ya podemos observar aquí no están separadas porque no son barras, sino es una figura geométrica que se está formando por bloques. Y también cuando yo tengo variables cuantitativas de tipo continuas, pues puedo generar este gráfico que se llama el polígono de frecuencias, ¿no? Polígono, ¿por qué? Porque es una figura geométrica que tiene bastantes ángulos, bastantes líneas y que puede ser susceptible de medirse y de cuantificarse. Y esto es muy importante ya que hay varias funciones matemáticas que me van a ayudar a discriminar, por ejemplo, cuántas personas consumen menos de 5 botellas de agua o más de 5 botellas de agua, etcétera, 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 ¿no? Y esta sombra que me está mostrando cada uno de estos gráficos tiene una significancia estadística y una significancia biológica. Gracias a ella podemos definir su forma, la ubicación del centro y la dispersión. Y también, como les decía, tiene su significancia biológica y vamos a observarlas. Aquellas que tienen forma de campana son simétricas, son uniformes, el centro se encuentra en el centro, el valor del más frecuente o más pesado se encuentra en el centro y va perdiendo fuerza cada vez que se aleja de este centro. Esto es algo que nosotros deberíamos considerar normal, ¿no? De aquí nacen todos los parámetros fisiológicos normales, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todos los parámetros normales nacen del análisis de un tipo de gráfico de esta forma. Importantísimo, nos está diciendo que nuestros datos solamente están variando gracias a un factor, que no hay otros factores que están interrumpiendo, que esto es una forma correcta, normal, usual de lo que ocurre en una persona o en una patología y que no hay ningún otro factor que esté interviniendo estos datos. Si a lo contrario nos sale de tipo uniforme, de esta manera tenemos que sospechar que existen errores, ¿no? Existen errores en la toma de datos, en el instrumento de medición, en la pregunta que nosotros hemos hecho, en la forma de analizar los datos. Bueno, hay que identificar dónde está el error. Esto no puede ocurrir, esto es lo más ilógico que puede suceder, ¿no? Y habría que identificar cuál es la fuente de error. Cuando hay un solo factor que está afectando a nuestros datos, pues suele ocurrir que hay sesgos, ¿no? Sesgos son errores, desviaciones, influencias de un factor sobre la variable que estamos analizando. Hay factores que pueden ser determinantes hacia la derecha o hacia la izquierda. Les había puesto yo aquí el ejemplo del despertador. Si yo pongo un despertador, tengo que despertarme a una determinada hora. Es imposible que me despierte antes de que suene el despertador, pero sí es muy posible que no lo escuche y me quede dormida muchas horas después. Y este gráfico estamos viendo un factor que está limitando
que no hay un límite inferior, pero sí hay un límite superior, ¿no? Por ejemplo, cuando se acercan los exámenes parciales, ¿cuántos estudian con 10 días de anticipación? Poquísimos. ¿Cuántos estudian cuando ya está el mismo día de la prueba? Pues muchos. ¿Y cuántos lo hacen segundos antes de la prueba? Pues no muchos, pero sí bastantes, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay algunos que sacan sus apuntes durante la prueba, ¿no? Pero ya difícilmente van a revisar su libro después de dar el examen. Eso es algo que no va a ocurrir. Y si ocurre es pues definitivamente raro. Eso nos estaría indicando hay un factor que limita el número máximo, pero no así limita el número mínimo. Ya para cuando tenemos esta última gráfica nos estaría indicando de que hay dos poblaciones que están interviniendo, que lo que yo estoy observando que para mí pareciera una sola población es en realidad dos poblaciones. Si yo estoy viendo, analizando una patología, digamos los casos de dengue en la población, y observo esto, entonces debo decir, no, no estoy observando solamente un dengue, aquí estoy observando dos tipos de dengue, ¿no? O un dengue y otra patología que se parece mucho al dengue, pero no es dengue. Lo mismo, ¿no? Si estoy observando patologías bucales, también me va a ocurrir exactamente lo mismo si estoy viendo tiempo de recuperación de un paciente y me sale esta gráfica y voy a decir, no, mis pacientes no son iguales. Puede ser que un grupo de pacientes sea pacientes jóvenes, no fumadores, por ejemplo, que recuperan mucho más rápido, y pacientes fumadores que están demorando mucho más tiempo en sanar. Entonces esos datos a mí me sirven mucho para poder discriminar cuál sería la técnica más apropiada e identificar cuál es el factor que está haciendo de que yo vea dos poblaciones en lugar de ver una sola. Y en el caso de bioquímica, lo mismo, ¿no? Si yo encuentro, analizo un producto y de repente me sale estas dos piquitos, pues me estoy dando cuenta de que no estoy teniendo, por ejemplo, un producto puro, sino que este producto está mezclado, que estoy viendo más de un factor, o que en algún paso de mi proceso ha habido algo que ha hecho que cambie, ¿no? Normalmente cuando tenemos los levógiros y los estrógiros sucede esto, ¿no? Hay una molécula que es una imagen enantiómera que no tiene las mismas funciones biológicas, ¿no? Entonces puede ser que en algún caso me muestre esta desviación. En ese caso lo que yo tengo que identificar es cómo eliminar aquella imagen enantiómera que no me sirve para mi proceso. Bueno, espero que les haya servido como un repaso. Vamos a tratar de tener una aula más, unas 2 o 3 aulas más, una específicamente de práctica para que puedan resolver su práctico de forma adecuada, que esa va a ser en una pizarra o en papel, lo vamos a tratar de planificar ya para el día de mañana y esperemos que esto se solucione pronto y que sea, bueno, una experiencia productiva para ustedes y para nosotros en la universidad. Muchas gracias y hasta luego.